tenían que realizar. Veo que la mayoría entregó, solo una persona no entregó el ejercicio. No sé si va a seguir en la materia, pero los que sí entregaron me di cuenta que sí saben identificar el concepto de función de forma teórica, de forma matemática, sí saben identificar qué es una variable dependiente, qué es una variable independiente. Igual en eso todos coincidieron. Me causa un poco de ruido de que las respuestas eran muy, es decir, estaban redactadas exactamente de la misma forma, porque la respuesta pues sí tiene que ser la misma, pero me causa un poco de ruido eso. No sé si estén pasando las tareas, pero de preferencia procuren hacerlas ustedes. Bien, ¿cuáles son las gráficas que son funciones? Solo dos personas supieron identificar correctamente cuáles son funciones y cuáles no son funciones. Y solo tuvieron algunos detallitos en cuanto a escribir el dominio y escribir la imagen. Entonces, la explicación es la siguiente: las gráficas que no son funciones es la gráfica B y la gráfica D. ¿Pero por qué no son funciones? Porque si analizamos el concepto y ahí la importancia de por qué aprender, de no aprenderse los conceptos de memoria, sino más bien comprenderlos, sabemos que una relación funcional es función si se cumple una relación uno a uno, si hay una relación 1 a 2 o 1 a 3 ya no es función. Entonces, es decir, todos los valores, si lo quiero interpretar gráficamente, todos los valores de X, que son los valores de entrada o son los valores que constituyen el dominio, para los que no tenían claro qué es el dominio, entonces, y por otro lado, los valores de salida son los valores de Y o los valores de la imagen. Todos los valores que tome Y van a ser los valores que constituyan la imagen. A eso se refiere el concepto. Entonces, si yo me posiciono en la gráfica B, me doy cuenta que X solamente puede tomar un solo valor, que es -2, pero cuando X vale -2, Y vale 2 y Y vale también -2. Es decir, hay dos valores para Y cuando tengo solo un valor de X, que es -2. Entonces ya no es una función. Igual para la gráfica D, cuando X vale -2, Y puede valer 1 punto y tanto porque no llega al 2 y 1 punto igual y menos 1 punto y tanto. Entonces no son funciones. Igual quiero agregar, aunque no es de suma importancia, pero sí es relevante en el sentido de que la persona le quede claro el tema. Cuando su compañera Diana preguntaba sobre la relación proporcional inversa, es de utilidad en las funciones cuadráticas, pero no es algo estricto para todas las funciones, porque me da la impresión o me causa ruido de que siento que lo entendió de que cuando X toma determinados valores, tienen que ser los mismos valores de Y. Y no, no es una condición que tenga que ser estricta o obligatoria. Podría ser una condición estricta o obligatoria si estuviéramos hablando de una función de identidad, aunque en este caso esta gráfica ni siquiera es función, pero si fuera función, bajo ese supuesto, los valores de X tienen que coincidir con los valores de Y si fuera una función de identidad. Ahí el nombre. Pero no es algo general que se tenga que cumplir para todas las funciones. Es decir, cuando X vale -2, no necesariamente Y tiene que valer -2 también, sino puede tomar otro valor dependiendo de cómo esté planteada la función. Entonces, tenemos que las gráficas que sí son funciones es la gráfica A y la gráfica C, porque solamente tienen una relación 1 a 1, pero el ejercicio también nos pedía escribir la imagen y escribir el dominio. ¿Cómo sabemos cuál es el dominio? Pues nos damos cuenta cuáles son todos los valores que puede tomar X en el gráfico y cuáles son todos los valores que puede tomar eh, Y en el gráfico. Si nos acotamos solamente a la curva, nos damos cuenta que, por ejemplo, si yo me posicionara en otro punto, cualesquiera que no sea el que ya está marcado con negro, sino otro punto sobre la curva, por ejemplo, en un punto en el extremo izquierdo, es decir, hasta donde termina la curva hacia arriba, en la gráfica A, me doy cuenta que X podría valer menos, -3 y Y valdría un poquito arriba de 4. Entonces, por el otro lado, en el extremo derecho, me doy cuenta que igual X valdría 3 y un poquito arriba de 4. Entonces, el dominio sería del -3 a 3.
algunos pusieron todo el conjunto de números reales. Es correcto porque para una función lineal y para una función cuadrática, los valores que puede tomar x siempre van a ser el conjunto de números reales, pero si lo acotamos solamente a la curva que nos está representando el gráfico, pero sabemos, nos tiene que quedar entendido que esa curva se podría ampliar, es decir, podría tomar más valores de x y más valores de y. Hay que tener claro eso, pero bueno, vamos a acotarlo solamente a la curva que nos representa el gráfico, entonces tendría yo que x puede valer menos 3 y hasta más 3 y y, ese sería el dominio, menos 3 a más 3. Es un conjunto de números reales. Y la imagen sería los valores que tomó y cuando x toma esos valores. Entonces sería de qué valor tomó y cuando x vale menos 3, 4. ¿Y qué otro valor tomó cuando... Estos son los valores positivos, pero por ejemplo cuando x valía 0, y puede valer menos 4, sería el valor mínimo. Entonces los valores van de, no es menos 4, es menos 3 y tanto porque no llega al menos 4. Entonces los valores de y, que son los valores de la imagen, va del 4 al menos 4, eso sería la imagen. No tenía preparado este comentario, no quiero ahondar mucho en eso, quizás más adelante, pero es importante que desde ahora empiecen a identificar que, por ejemplo, esto es una parábola. La gráfica es de una función cuadrática, por eso es una parábola, y sabemos que es una función convexa. ¿Por qué? Porque la curva que forma la función es una curva convexa, y sabemos que toda función cuadrática convexa va a tener un mínimo. Si fuera cóncava tendría un máximo, pero ¿para qué utilizamos los mínimos y los máximos nosotros los economistas? Sobre todo cuando queremos conocer ese máximo, ese punto que maximiza nuestra producción, pues tenemos que conocer una función de producción y en un punto sobre esa curva se maximiza nuestra producción, que en ese punto en el que se maximiza nuestra producción es el máximo de la curva, que una función cóncava pues sería la cresta, es decir, hacia arriba, y en una función convexa pues sería lo de hasta abajo. En este caso, ese punto, por ejemplo, si me posiciono en este punto, donde lleva el menos 3 sería un mínimo local, el mínimo de la curva, el mínimo valor que puede tomar y cuando x vale 0, porque sabemos que para conocer mínimos y máximos de toda función tenemos que igualarlas a 0. Eso es algo que les tiene que quedar claro porque más adelante lo vamos a ver, que para sacar mínimo o máximo de una función, se tiene que estar igualada a 0. Bien, entonces su primer derivada tiene que valer 0. Bien, continuando con el tema, hoy en esta clase, con este video, termino todo lo que tenga que ver con los conocimientos matemáticos. Para la otra clase ya empezamos de lleno con lo que realmente es la econometría, utilizando las herramientas de estadísticas de análisis de varianza, de la tabla ANOVA, las pruebas de hipótesis, que son pasos que vamos a seguir o que vamos a utilizar como tal ya cuando estemos modelando, cuando estemos haciendo un modelo econométrico. El primero que vamos a ver va a ser el modelo lineal, la regresión lineal, y por eso hay la importancia de diferenciar las funciones, los tipos de funciones. Entonces, ¿qué es otra característica importante de las funciones? Es el crecimiento y el decrecimiento de estas. Sabemos que una función es creciente si se puede visualizar rápidamente a través del gráfico haciendo su interpretación. Entonces comprobamos, analizándola, que a medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente también tiene que aumentar. Es decir, cuando x aumenta, estrictamente y tiene que aumentar para que sea una variable una variable creciente. Entonces, una función es creciente en un intervalo cuando dos puntos cualesquiera del mismo, si x1 es mayor que es menor que x2, porque la función está creciendo y el punto anterior tiene que ser menor. Entonces, lo contrario para la función decreciente, el punto anterior tiene que ser mayor porque se supone que está disminuyendo, está decreciendo.
Entonces aquí nos damos cuenta que en una función creciente la curva que tiende a formarse es una curva más cóncava, como si no la forma, pero sí es como si fuera a formar una parábola cóncava. En cambio, con una función decreciente, lo que tiende a formarse es una curva con tendencia más convexa. Ahora, para explicar también los tipos de funciones, tenemos que vamos a tener diferentes funciones. Por ejemplo, esta gráfica muestra la evolución de una temperatura de un niño enfermo a lo largo de 5 días. Nos damos cuenta que la temperatura aumentó, la temperatura disminuyó, luego se mantuvo constante. Es decir, cuando nos damos cuenta que Y, cuando los valores de Y siempre están por encima del valor inicial, es porque la función está creciendo, es creciente. Cuando los valores de Y siempre están del Y final o Y2, no hay que casarnos con un solo concepto, están por abajo de Y inicial, es que está decreciendo. Y cuando es una línea recta horizontal es que la función es constante, y aquí no estoy hablando de esto es una función lineal, no es una función cuadrática, pero también puedo encontrar un punto máximo donde es decir, dentro de toda esa función, toda esa curva que me representa la función, la temperatura máxima fue de 40, que siempre es el punto que está más empinado sobre la línea, porque aquí en este caso no es una curva. Bien, entonces, ¿qué puedo concluir? La función es creciente en el intervalo 2, 0,2. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, la temperatura está creciendo. Cuando x vale 1, la temperatura sigue creciendo. Cuando x vale 2, la temperatura creció, pero alcanzó su punto máximo. Ya de ahí empezó a disminuir. Entonces, solamente cuando x vale de 0 a 2, la temperatura está aumentando. ¿Y cuáles valores tomó? Pues los valores de Y, que hasta 37, 38, 39 y en el 40 llegó a su máximo, ¿no? Entonces de ahí empezó a decrecer. Entonces la función es decreciente en el intervalo 2 a partir del 2,4. La función es constante en el intervalo 4 a 5. ¿Por qué 4 a 5? Porque son los valores de X. De cuando X vale 4, la temperatura es 37. Y cuando X vale 5, la temperatura igual es 37. Entonces es constante. A eso se refiere un intervalo, a un conjunto de valores dentro de los mismos valores de X. Eso es un intervalo. Entonces nos damos cuenta que es posible identificar si una función es creciente o decreciente gráficamente gracias si conocemos los valores del dominio y de la imagen. Ahora, una función es constante es aquella en la que tan solo tenemos un resultado para dicha función, de manera que obtenemos algo similar a lo que podemos ver en la imagen siguiente, es decir, una recta horizontal. Y por lo que voy a tener diferentes valores para X, pero Y, es decir, puedo tener 3, 2, 5, 6 valores para X. Pero mi valor de salida, que es el valor de Y, siempre va a ser el mismo, independientemente de qué valor sea el de X. Entonces, ahora, los tipos de funciones. Y sobre todo la función lineal, que es la más importante porque es así como vamos a empezar a modelar. Una función lineal es aquella que tiene una forma f de x igual a mx más b, donde m es lo que nos indica la pendiente, mientras que b es el valor en y. Y de manera que se obtiene una recta, pero en esta ocasión con una inclinación o pendiente determinada, dependiendo si esta recta está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, nos damos cuenta si la pendiente es positiva o negativa. Ahorita lo vamos a ver. Pero igual algo muy importante, aunque no lo dice el párrafo, en este caso sabemos que m nos representa la pendiente. Aquí, es decir, porque está multiplicando a x, pero más b. Pero b siempre va a ser el mismo número en una función, es decir, es una constante. Por ejemplo, cuando yo les ponía la función de la demanda 20 menos 4p, ahí está un poco volteado el orden, pero ahí en este caso no importa. Sé que 20 me está representando esa b, por ejemplo, en esta forma que tengo aquí planteada en este párrafo, y es una constante. Entonces, quiero también que les quede claro eso, que en esta forma
el número que no tenga ningún coeficiente o que no esté multiplicando con otro número va a ser una constante y es decir, va a ser siempre el mismo número para una función. Es un número, ya en términos más coloquiales, no tan técnicos, es un número que siempre va a estar de cajón, va a estar fijo. Entonces, es importante tener en cuenta también que una función lineal es una función polinómica y un tipo de función de la que vamos a hablar después. Bien, entonces tengo que la forma de una función lineal es mx más b, donde m es la pendiente y b es la constante. ¿Y qué es la pendiente? Sabemos que es, bueno, gráficamente sabemos que es el grado de inclinación de esta recta que me representa, está representada aquí en rojo, pero ¿qué me representa la pendiente? Me representa un cambio, es el cambio en términos teóricos, ya no en términos gráficos. Es decir, ¿cuánto cambia y cuando cambia x en una unidad? He ahí porque la fórmula para calcular la pendiente es y2 o y final menos y inicial o y1 sobre x2 menos x1. ¿Por qué? Porque me está representando el cambio, teóricamente, y ese cambio lo represento, si lo represento gráficamente, me va a representar el nivel de inclinación de la línea en una función lineal. Claro. Entonces, siguiendo la definición, una función cuadrática es una función del tipo ax al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya la variable está elevada a un exponente y es al cuadrado, por eso ahí su nombre, más bx más c. Pero ahora ya tengo otro término, ya tengo 3 términos, no 2 términos. Entonces, de manera que a, b y c serían las constantes, siendo a en todo caso diferente a 0. De manera que lo que se obtiene es una parábola que puede estar abierta hacia arriba, que ya les dije que cuando está abierta hacia arriba es convexa y cuando está abierta hacia abajo es cóncava, y dependiendo de si A tiene un valor superior a 0 o si tiene un valor inferior a 0, en el caso de que sea un valor superior será abierta hacia arriba, y si es un valor inferior a 0 será abierta hacia abajo. Es decir, sin necesidad de yo graficar la función, por ejemplo, si yo a esto ya le doy valor, estoy armando, inventando una función. Si mi función esta A que está aquí tiene un signo positivo porque dice superior a 0, tiene que ser positivo, tiene que ser 1, 2, 3, todo número por arriba del 0. Cuando esa A tenga un número positivo, desde el momento en que yo sé que esa A es positiva, aunque no la grafique, yo ya puedo saber que la gráfica que me va a quedar sería una curva convexa porque se abriría hacia arriba. Pero si es un número inferior a 0, es decir, sería menos 1, menos 2, menos 3, si es un número negativo, la gráfica que me quedaría sería una curva cóncava, sin necesidad de realizar la gráfica, porque ya me aprendí esa regla o lo sé identificar por lógica. No es como que necesario se lo tenga uno que aprender de memoria. Bien. Ejemplo de función lineal. No es económico. Los buzos aficionados pueden bucear hasta una profundidad aproximada de 40 metros con un tubo de aire comprimido común y un buzo que se sumerge hasta una profundidad h en el océano, es decir, la profundidad está representada por la literal h, la variable profundidad representada por la literal h. En el océano experimenta una presión P, es decir, la presión está representada, esa variable está representada por la literal P, que se representa por P0 más P por H, donde P0 sería la constante, donde 0,3 M sobre N, P sería igual a 101 y la presión atmosférica a nivel normal sería 1.027 y N es la constante que representa el peso específico del agua del mar. Esta relación es la presión y la altura se modeliza con una función lineal donde P es igual a 1.027 por la profundidad, es decir, dependiendo de qué tan profundo bucee, va a ser la presión más 101.325 que sería la presión atmosférica. Entonces, para conocer la presión de esa profundidad hay que agregar la presión atmosférica. Entonces, para calcular la presión de esa determinada profundidad,
lo que va a estar siempre siendo constante va a ser la presión atmosférica, pero dependiendo de la profundidad. Entonces, esta relación entre la presión y la altura se modeliza como una función lineal, donde tengo que mi pendiente es esta, porque es la que está multiplicando por la profundidad. Es decir, cuando la profundidad cambie en una unidad, ¿qué impacto va a tener en mi variable dependiente? Ese impacto va a ser en 1.027. Y recuerden que esto, ¿de qué otra forma lo llamamos? Este valor de coeficiente de la literal es parámetro. Es qué tanto vale el parámetro. Ese 1.027 me está presentando un parámetro estadístico, porque es decir, cuando ya una vez que yo le doy valores a la profundidad, pongan los valores que quieran, cuando cambie en una unidad, ya sea si aumenta en una unidad, cuánto me va a aumentar la presión, ya sé que me va a aumentar en 1.027 porque ya está dado por la función, por el parámetro de la función, más 101.325 que siempre va a ser constante. Bien. Entonces, ¿qué otra función tenemos? La función cuadrática, no sé por qué no lo tengo en la presentación. Recuerdo, aquí está. Ok, esta es la función cuadrática, ya se las expliqué. Este es el ejemplo de función lineal y la definición de función logarítmica. La función logarítmica se las pongo porque son los modelos más avanzados, pero siempre un modelo va a ser más confiable si es logarítmico, es decir, a los datos que tengamos, los datos de X que tenga y tanto los datos de Y, yo le saco su logaritmo natural y o al menos yo en las regresiones que he hecho siempre que obtengo los logaritmos naturales de las variables que estoy realizando en el estudio, siempre los modelos resultan más confiables. Es decir, ese coeficiente de determinación y de correlación siempre es más alto. No varía, no es mucha la diferencia, pero de que es más confiable, es más confiable. Ahora, y este es un ejemplo de función logarítmica. Ahora, las funciones lineales y sus aplicaciones en la economía. Se puede modelizar con la ayuda de funciones lineales. Las relaciones entre el precio de la oferta o la demanda, ya se los había explicado. También se puede hablar de la relación lineal entre el número de artículos producidos y el costo total de producción. Ya les puse ejemplos sobre ello y veo que no tuvieron dificultad para eso. En cualquier caso, la expresión permite esta relación. Es Y igual a X más B. Como se los decía, es lo mismo que 20 menos 4P. 20 es la constante, menos 4 sería la pendiente, es decir, la ecuación de la recta de la función lineal, los parámetros A y B son indicadores importantes en el estudio de los fenómenos antes indicados. Por ejemplo, A representa el costo marginal, si estoy hablando de costos. ¿Y por qué el costo marginal? Si yo tengo una función de costos, ¿por qué A representaría? Y eso es algo que igual tienen que recordar. Por lo general en microeconomía se ve como reglas, pero en econometría nos damos cuenta que toma mucho sentido de que ya no los aprendemos como reglas, sino es lógico que sea así, gracias a las matemáticas. Toma bastante sentido todas estas reglas. Si, por ejemplo, esta función que no tiene valores, y igual a x más b, fuera una función de costo total. Si yo quiero conocer el costo marginal, ¿por qué A me representa el costo marginal? Porque sabemos que el costo marginal es cómo cambia la cantidad producida, cómo cambia cómo cambia el costo total cuando se aumenta en una unidad la producción. Es decir, ese sería el costo marginal. ¿Cuánto más tengo que incurrir en costos por producir una unidad más? ¿Qué tanto más me va a costar? Eso es el costo marginal por producir una unidad más. Entonces, recuerden, si recuerdan cuando yo les hacía la explicación de la función cuadrática, yo les decía que cuánto va a cambiar A cuando cambie X. Entonces, se supone que X son mis unidades producidas. Y si como va aumentando el valor de X de 1 a 2 a 3, ese sería el valor de mi costo marginal, porque es un parámetro ya establecido, que cuando aumente en una unidad X, eso va a ser
la representaría cuánto va a aumentar mi costo, que sería el valor de la pendiente. Entonces, el valor de la pendiente me está representando el cambio, cuánto va a cambiar, y a eso nos referimos con términos marginales. Pero igual, de forma más sustentada en términos matemáticos, siempre a las funciones cuadráticas se les puede sacar su primera derivada y, claro, igualándola a cero, entonces de una función de costo total puedo obtener una función de costo marginal. Porque si yo derivo eso, por ejemplo, a por x, solamente me va a quedar a. Sería el costo marginal. Claro, pero hay que saberse las reglas de derivación. Por eso se los dejé como una tarea. No voy a profundizar en eso. Investíguenlo para que les quede claro las reglas de derivación. Bien, entonces, el ejemplo de la pendiente. Función de demanda. Yo les puse una función de demanda 20 menos 4p. Hay dos formas de calcular la pendiente. Una es muy sistemática, que sería con la fórmula, que ya se las mencioné hace rato, es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, si yo sustituyo los valores para x y para y, me queda que la pendiente es 4. Pero igual, aunque sí, no quiero confundirlos, pero esto solo se cumple en la función, en una función lineal. En una función lineal, el valor de la pendiente siempre va a ser el coeficiente que esté al lado de nuestra variable. Ok. Entonces, sin necesidad de haber hecho este cálculo, yo sé que en una función lineal, porque ya me lo aprendí, el coeficiente que está al lado de la variable de estudio de la función, esa va a ser su pendiente sin necesidad de que yo tenga que aplicar la fórmula. Esa segunda fórmula, sí, sé eso. Ok, pero si no me sé eso porque no lo he aprendido y tampoco me sé la fórmula de la pendiente, hay otra forma de saber la pendiente y de hecho es la más importante porque les he dicho que los consumidores no somos racionales, somos irracionales y muchas veces podemos consumir mucho de un producto, otras veces podemos consumir mucho menos de un producto y no precisamente son cambios derivados del precio. Claro, ante una situación de no ceteris paribus. Pero bien, otra forma de calcular la pendiente en una función lineal es derivando. Y ahí porque les pido las reglas de las derivadas en una tarea. Entonces, si yo aquí derivo 20, ¿qué me dice la regla básica de derivación para derivar una constante? Es que en una regla de derivación toda constante se vuelve cero. Si yo sé que el 20, he ahí porque les explico antes la forma de las funciones, la forma general de cada función y qué me representa cada parte de la función. Por ejemplo, yo sé que aquí esto es una función lineal y sé que ese 20 me está representando una constante porque es un número que siempre va a estar fijo. Ok, ya sabiendo que el 20 es una constante, yo puedo aplicar las reglas de derivación. ¿Qué me dice la regla de derivación? Para derivar una constante, toda constante que se quiera derivar es igual a 0 o se vuelve 0, entonces me queda 0. No tengo por qué escribirlo si estoy escribiendo la derivada. Por estética no se escribe, no voy a poner 0. Pero si quieren escribirlo para no confundirse, es mejor. Pero por estética no se pone. Entonces, ahora aquí tengo un coeficiente que está multiplicando a una variable. Tengo un producto. ¿Cuál es la regla de derivación? Me dice que tengo que multiplicar el exponente por el coeficiente y al exponente se le resta 1. Aquí menos 4p pareciera que no tiene exponente porque no está elevado al cuadrado. Pero yo sé que no está elevado al cuadrado y aunque no esté ahí, yo sé que por el hecho de que no tenga ni el 2 ni el 3, el exponente que tiene al no estar elevado a ninguna otra potencia es el 1, pero por estética no se pone. Entonces, si la regla me dice de derivación de un producto, me dice que tengo que multiplicar el exponente por el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? El menos 4. Entonces multiplico el 1 por menos 4, me queda menos 4. Entonces, ¿pero qué más me dice la regla de derivación? Al exponente se le tiene que restar 1. Entonces yo aquí tengo que mi exponente de p, es p a la 1, aunque no esté escrito por estética, 1 menos 1 me va a quedar 0. Entonces p a la 0 me va a quedar 1. Entonces menos 4 por 1 me da menos 4. Entonces la pendiente sería menos 4, que es lo mismo que me da aplicando la fórmula de la pendiente. He ahí la importancia de aprender a derivar para poder obtener pendientes. Pero he ahí porque mucho más importante, esto es muchísimo más importante de lo que les acabo de decir hace unos segundos. La derivación se vuelve importante para nosotros, sobre todo para medir esos cambios que son marginales. Por ejemplo, en la producción marginal, en el costo marginal,
porque estos cambios sabemos que yo les dije, ¿qué sucede con la cantidad demandada cuando cambia el precio en una unidad o en el costo? ¿Qué sucede con el costo total cuando cambia la producción en una unidad? Eso sería el costo marginal, porque es como cambia el costo total cuando se produce una unidad más, ¿no? Siempre nos referimos a un agregado más. Pero estos cambios no siempre van a ser de una unidad más. Muchas veces estos cambios van a ser, ya se los había comentado en alguna clase, en algún video, estos cambios van a ser infinitesimales. Entonces se vuelve bastante complejo estar midiendo estos cambios con la aplicación de la fórmula de la pendiente. Entonces es mejor derivando la función. Y ahí porque es importante aprenderse las reglas de derivación. Entonces, si me están escuchando, yo mencioné que de una función de costo total o de una función de ingreso total, puedo obtener yo mi función de costo marginal o puedo obtener mi función de ingreso marginal. ¿Y cómo? Derivándolas. Pero tomando el ejemplo a la inversa, también puedo obtener, es decir, desconozco mi función de costo total y desconozco mi función de ingreso total, pero sí conozco mi función de ingreso marginal y sí conozco mi función de de costo marginal. Entonces, si sé que el costo marginal se deriva del costo total y sé que el ingreso marginal se deriva del ingreso total, ahí tengo que hacer la operación inversa. ¿Y cuál es la operación inversa a una derivada? Es una integración. Es decir, las integrales, por eso hay que aprenderse también las reglas básicas de integración, pero pues no les voy a poner funciones logarítmicas o funciones con potencias a las 5, a las 6 o funciones racionales, que son las funciones que tienen fracciones, porque se les volvería bastante complejo aprenderse estas reglas de derivación. Son bastante complejas, sobre todo la regla de la cadena. Entonces les voy a pedir nada más que investiguen las básicas, cómo derivar una constante, cómo derivar un producto, un coeficiente, y también lo mismo como integrarlo, que es bastante sencillo porque es la operación inversa. Si para la derivada tuve que multiplicar, entonces para la integración voy a tener que dividir, pero ahí siempre voy a tener una constante. Ese es el problema en la integración, que siempre hay que manejar una constante. Entonces, hasta ahorita quiero que les quede claro esto, ya hablando en términos económicos, ya no en términos matemáticos. Quiero que se aprendan, si no lo sabían, a lo mejor en microeconomía pudieron haberlo visto, pero es muy importante que tengan claro esa teoría que del costo total se deriva el costo marginal. Entonces, con una función de costo total podemos obtener la función de costo marginal y la primera derivada de una función de costo total es una función de costo marginal. ¿Por qué? Hay una forma de sustentarlo. ¿Por qué la primera derivada del costo total va a ser el costo marginal? Porque si lo representamos gráficamente nos damos cuenta que el costo marginal es igual a la pendiente de la función de costo, que ya se los había yo mencionado en otras palabras entre líneas, que el costo marginal, por ejemplo, en esta función, si esto fuera una función de costo marginal, A, que es el valor de la pendiente, me representaría el costo marginal, que es lo que dice acá el texto. Es igual a la pendiente de la función de costo total y de la función de costo variable. De la función de costo variable. También aplica para el costo variable. ¿Por qué para el costo variable también? ¿De dónde se deriva o de dónde surge o cómo calculamos el costo total? Es gracias a la suma del costo fijo y el costo variable. Pero el costo variable sabemos que va cambiando, toma diferentes valores. Entonces puedo ir, si va cambiando el costo variable, puedo hablar de un costo marginal, porque cuando aumente la producción aumente en una unidad más, pues mi costo variable también va a aumentar. ¿Qué tanto? Dependiendo del valor del parámetro. Eso dependiendo de la función establecida, eso no lo sé. Pero ¿por qué no aquí el párrafo no dice también aplica para el costo fijo? Porque sabemos que el costo fijo es constante, siempre es el mismo valor. Entonces, aunque aumentara la producción en una unidad, no podría hablar yo de un cambio en mi costo fijo, porque precisamente es fijo, entonces no podría hablar de costo marginal. Por eso habla sobre costo total y sobre costo variable. Entonces, si el costo marginal está por debajo del costo total o del costo variable promedio, entonces la última curva está decreciendo, que igual son reglas que ya debieron haber visto en microeconomía y aquí se los represento gráficamente de cómo el costo marginal representa la pendiente del grado de inclinación de esta curva. Que si se dan cuenta, en una línea recta, una función lineal es muy fácil identificar la pendiente, pero en una función cuadrática no es
¿cómo represento yo el grado de inclinación? Pues tengo que ir haciendo pequeñas líneas y esos cambios son infinitesimales. Entonces, en las funciones cuadráticas es donde se vuelve más importante saber derivar, no tanto en la función lineal, porque en la función lineal, si no sé derivar, lo saco fácilmente con la fórmula de la pendiente, pero en una función cuadrática ya se vuelve más complejo, más tardado, más tedioso, entonces es más fácil derivando. Bien, lo voy a dejar hasta aquí esta explicación. Les queda el tiempo suficiente para realizar los ejercicios que están asignados para la clase de hoy. Tienen que ver con funciones crecientes y decrecientes. Y la tarea, la asignación que tienen para cumplir el miércoles es buscar las reglas, aunque tienen hasta las 12 de la noche, de preferencia búsquenlas antes para que lo que explique yo el miércoles sea de mayor utilidad. Entonces, el miércoles termino con esto, no me voy a llevar muchos minutos, explico un ejemplo ya con una función real de costo total y de costo marginal y derivamos la función para que les quede claro esta parte, porque la tarea que está asignada para el viernes de esta semana es donde tienen que aplicar estos conocimientos de derivación y de integración, ya para por fin poder empezar con pruebas de hipótesis y análisis de variancia a través de la tabla ANOVA. Bien, cualquier duda que tengan la ponen, ya saben, en los comentarios, aunque están bastante sencillos. De hecho, también no lo asigné, pero me queda pendiente igual hacerles una asignación sobre